Sí, Silvio también. Amado. Nacho, ¿cómo has visto hoy el partido? ¿El resultado? El resultado siempre es justo. Al final, los dos equipos cada uno han metido un gol y ya está. O sea que se puede considerar justo. Se empieza bien con un empate, ¿no? Bueno, nosotros hemos hecho todo para ganar y por eso estoy muy satisfecho. En un campo muy complicado y muy difícil. La actitud del equipo me ha gustado mucho. Hemos ido a ganar el partido, incluso con mucho riesgo en ciertos momentos por la velocidad de sus puntas. Y bueno, y esa es la actitud y esa ambición. A partir de ahí, bueno, pues era muy difícil encontrar espacios, campo pequeño, el césped es muy complicado el poder tener precisión en el pase. Pero bueno, la actitud del equipo es lo que me ha gustado, ¿no? Nacho, quizá en la segunda parte es eso que comentas, ¿no? Os ha costado mucho generar ocasiones, la primera que habéis estado mejor. Bueno, nos ha costado mucho porque ellos han replegado mucho y no era fácil. Insisto, aquí en este campo hay muy pocos espacios. Se permiten 9 jugadores por detrás del balón y no es fácil encontrar espacios y además con el riesgo de que pierdas el balón y como la jugada en el palo y que te hagan en velocidad, que era un poco lo que ellos buscaban. A partir de ahí, por supuesto que era todo esto es mejorable, nos aporta un poquito de pausa en los últimos metros, hemos querido meter el balón demasiado rápido a corazón de área y el balón frontales es muy difícil, ¿no? Pero por lo demás estoy satisfecho. Al final has sacado de titular a Ricardo, Jaume en el banquillo. Un poco sorprende, ¿no? Quizás Jaume, que sorprende un poco Jaume en el banquillo y Ricardo al fin ya ha dado... Bueno, aquí Jaume es un jugador más, Ricardo es un jugador más y en cada momento pues uno toma decisiones, ¿no? Por lo tanto es así. ¿Os ha sorprendido? Pues lo siento. Las cuestiones. La Pobla, ¿qué tal? La Pobla ya prefiero que lo valore su entrenador, pero bueno, al final es un equipo muy rápido arriba, ¿no? Va a juego directo con espacios es muy peligroso, pero bueno, hemos contrarrestado bastante bien eso, ¿no? Creo que quitando la del palo no ha habido más ocasiones en todo el partido a nivel defensivo, creo que hemos estado a una gran altura.